poco a mí me gustaría destacar, y un poco en la temática de hoy, solo 2 minutos y os paso a vosotros ya la palabra para que empecemos la ronda, es un poco cuál es la situación actual a nivel tanto local como global. Si es que a nadie nos gusta decirlo, estamos inmersos a una crisis económica, y ¿quiénes están sobreviviendo? Actualmente los que están sobreviviendo, los que tienen más posibilidades, precisamente son los que miran la competitividad, y para lograr esta competitividad necesitan transformarse, necesitan innovarse y necesitan globalizarse, que es parte de lo que estamos comentando hoy. Desde el punto de vista de las empresas, yo creo que dan mucha prioridad a 3 aspectos muy importantes, que es qué decisiones tomar, quién es el responsable de hacerlo y cómo hacerlo, y ahí son los parámetros normales que decimos sobre governance o sobre liderazgo en concreto. Si nos centramos en el papel de TI, básicamente, históricamente el papel de TI, y ahí lo podemos contrastar con nuestros ponentes a través de su experiencia, pero históricamente el papel de TI se destacaba en unos inicios con un papel de soporte, de background, es decir, lo que aportaba a la empresa era eficiencia, a través de automatización de trabajos. Posteriormente, y eso no quiere decir que sean todas las empresas, pero el nuevo reto era destacar en efectividad y apoyando el cambio de negocio a través de la gestión de la información. A partir de aquí, el papel de TI toma mayor relevancia, toma mayor interés, empieza ya también a ser más clave dentro del día a día. Y hoy día, y sobre todo entiendo yo que nos lo contestarán nuestros ponentes, destaca básicamente por aportar innovación en el negocio, por un cambio de reglas general y una transformación propiamente del negocio. Las TI están ayudando, lo cual el papel propiamente de las TI ya no es de soporte, ya no es de mayor relevancia, sino que está integrado dentro de los mismos comités, siendo el CIO este papel fundamental en versus a las tecnologías de la información, estando integrado en el negocio y en las decisiones de las mismas. Por tanto, cuando hablamos de transformación e implicación, observamos una relación directa entre el papel de TI y las empresas globalizadas. Y aquí sí que me gustaría pasar un poco por el mismo orden que hemos seguido, es que nos comentéis experiencias desde el punto de vista de TI, qué aspectos claves destacaríais en este proceso de globalización del negocio. Te lo dejo abierto en cuanto a que compartas las experiencias que consideres más relevantes en tu vida profesional, que es muy intensa, no todas tampoco, pero sí las que consideres que nos puedas compartir con todos nosotros. Por favor, Fran, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción de lo que es el Grupo Roca. El Grupo Roca en estos momentos es el líder mundial del cuarto de baño, de productos del baño, y en la última década, en los últimos entre 10 y 15 años, ha hecho una transformación bastante potente en el foco de lo que es su negocio. Hemos pasado de ser un negocio puramente español y países vecinos a tener una presencia claramente globalizada, mundial. Nosotros en estos momentos tenemos 21.000 empleados, 18.000 de los cuales están fuera de España. Y para ser más concretos, en los países tipo BRIC tenemos ya 12.000. En el año 2007, por dar otro dato económico, nosotros teníamos cerca del 70% de nuestra facturación era turnover de España. En estos momentos no representa casi ni el 20%, o sea, hemos tenido que girar totalmente nuestra actividad afuera. Y nosotros como TI hemos participado activamente, yo diría que la palabra clave aquí ha sido velocidad, o sea, hemos participado en esta transformación del negocio, el crecimiento ha sido principalmente por adquisiciones, y los retos han sido, yo diría, en 2 etapas. En la primera, poder hacer operaciones de adquisiciones y ese merge de esa operación dentro del Grupo Roca en tiempos récords, en ser capaces de desplegarnos rápidamente. Pero esto nos ha generado también un ecosistema de muchos sistemas diferentes, de muchos software diferentes de RPs relacionados con procesos, y ahora estamos ya ejecutando, ya estamos en plena transformación, en segunda fase, de armonizar todos estos procesos. El problema
problema más grande que yo diría que hemos tenido durante la primera etapa ha sido el choque cultural, el llegar a un lugar y ver que tu forma de pensar es diferente de la forma que te encuentras. Y esto pues es un reto que hay que superar. ¿Cómo lo superamos o cómo intentamos afrontarnos a él día a día? Dos cosas. Una es proximidad, o sea, hay que viajar, hay que moverse, hay que ir a los sitios y entender su forma de pensar y entender la problemática local, pero a la vez hay que mantener claro el gobierno y yo diría un poco más centralizado. O sea, esto ha sido todos los secretos del movimiento rápido que ha tenido Roca, que es que el polo de decisiones ha sido pequeño y ubicado aquí en Barcelona, sin desoír las demandas y las necesidades locales. Yo diría que para empezar. Sí, para arrancar esto bien. No, la verdad es que el reto cultural es muy importante. Sí que hoy día me gusta que yo soy muy partidario de viajar y el contacto de face to face, ¿no? Lo que pasa es que sí que las tecnologías ayudan, por supuesto. Ayudan, supongo que hay que encontrar el punto de equilibrio, el sentido común, ¿no? En todo este aspecto. Señor Walter Enríquez, de Cuatro Casas. En el caso de Cuatro Casas estamos en una situación, coincidimos mucho con lo que os ha pasado a vosotros, con vuestra experiencia. Desde otro punto de vista quizás, nosotros no producimos objetos, sino producimos servicios, con lo cual en algunos momentos la globalización no solo es porque tenemos oficinas en Asia, en África, en Sudamérica, en Estados Unidos, etcétera, sino porque tenemos que prestar servicios allí. Entonces, tiene que llegar un abogado allí y prestar los mismos servicios que si estuviera en España. Eso nos obliga a cambiar muchas cosas, desde el choque cultural, que es brutal. O sea, el choque cultural con países de Asia o África es tremendo, ya no solo por el cambio horario, sino por los hábitos y los comportamientos que tiene cada uno, ¿no? No son ni malos ni buenos, simplemente son diferentes, hay que adaptarse y hay que conocerlos, ¿no? El hecho de tener que abrir oficinas o prestar servicios fuera te obliga a tener tu infraestructura, tu arquitectura y tus aplicaciones preparadas para ello. Yo recuerdo hace 10 años o hace 15 años todo el mundo hablábamos de la centralización, luego se empezó a hablar de la virtualización para poder desplegar de forma mucho más rápida la estandarización. Yo me acuerdo que hace unos años cuando yo entraba en alguna sala técnica, alguno decía, ya llegó el talibán, ¿no? Hostia, el talibán de la estandarización, los procesos ITIL, el change management y todas estas cosas, ¿no? Y ahora ha cambiado. O sea, la globalización está llegando de otra manera, nos está obligando a ser mucho más flexibles. Hay que ser estándares, pero hay que ser muy flexibles, ¿no? Antes todo el mundo iba con el portátil que daba la compañía o el PC que daba la compañía aquí, en Estados Unidos, en Sudamérica y en todos sitios. Y ahora resulta que la gente viene con un cacharro como este, que es suyo, y dice, me lo conecte, y tú vas y se lo conectas. Hemos pasado de aplicaciones webizadas, la obsesión era hay que webizarlo todo, y ahora resulta que hay que aplicalizarlo todo. Yo esto lo recuerdo de hace unos años. Yo he viajado, yo estaba en aplicaciones, después me obligaban el propio movimiento a webizarlo todo, porque si no, no eras un IT innovador, y ahora resulta que estás volviendo al otro lado, y además en soporte multidioma. Antes el idioma estándar era el de la compañía, donde estaba la matriz, el castellano, el francés, el inglés. Luego se migró al inglés y ahora resulta que tienes que dar soporte multidioma a todos los países, porque es lo que está demandando de tu cliente. A Haití al ser un apoyo, un catalizador, donde el soporte era muy estandarizado, para ayudar al negocio tiene que ser muy flexible, tiene que ser muy rápido. Pero lo que se comentaba hace un momento, ¿no? No puedes decir, ostras, voy a tardar 3 meses o 4 en hacerte este cambio o ayudarte en este cambio. Se quiere para mañana porque el entorno necesita ser muy flexible. Ahora no se pueden bloquear inversiones durante meses. Hay que tener el ROI lo más rápido posible y tienes que tener tu infraestructura y tus procesos preparados, tus call centers, tus centros de soporte, incluso tu propio proceso de negociación. Ahora no hace falta solo en toda la Unión Europea, cuando negocias un contrato con un proveedor de comunicaciones, con un proveedor de servicios, tienes unas reglas del juego muy claras y muy marcadas que conoces profundamente. No son las mismas en Asia, en África o en Iberoamérica, porque el marco regulatorio es distinto. Es decir, la persona que está liderando esta negociación tiene que empezar a tener conocimientos regulatorios,
porque no es lo mismo cerrar un contrato de telecomunicaciones en la Unión que en China, donde las tasas impositivas son distintas. Y eso, cuando ya has cerrado el acuerdo, resulta que empiezan a aparecer un montón de bullets que te bloquean o no te permiten obtener las ventajas competitivas que pensabas que ibas a obtener. Y esto también está dentro de la globalización, no solo abrir oficinas, no solo abrir centros, sino aprender a negociar esos contratos, aprender a hablar con proveedores, el choque cultural que se hablaba antes, que es muy importante, y tener la capacidad de ser muy rápidos, un poquito alejarnos de nuestra tradicional estandarización a volver a la flexibilización, ¿no? El péndulo que siempre pasa en las tecnologías, que ya creo que hemos vivido todos bastantes veces, ¿no? Sí que somos todos sufridores. Le paso la palabra a Josep Coder, sisplau. Hola, buen día. Hola, buenos días. Bueno, me parece que estaríamos en violento acuerdo, ¿no? Hasta con lo dicho hasta ahora. Yo quería sacar un punto que era el tema estratégico, ¿no? Y lo digo sin entrar en si es estrategia de TIC o es estrategia empresarial. Dos puntos que a mí me han afectado mucho en el IES. Dos puntos de información. Uno es en un programa como el MBA, el Master in Business Administration, el 80% de los participantes son internacionales y además de 57 países. Y además lo tenemos fijo, no queremos más de un 20% españoles, los apreciamos muchos, pero tenemos un enfoque claramente internacional. Claro, cuando tu cliente es global, y además no de global de Europa o global de Norteamérica, sino es global de, en estos momentos, 57 países. El viernes próximo hacemos la graduación de este año y tengo los datos en mano. Claro, te obliga a una serie de cosas que en el pasado quizá no eran necesarias, ¿no? Entonces la estrategia para mí es punto fundamental. Entonces, claro, con esta estrategia a veces se convierte en un PowerPoint bonito y se acaba aquí y se queda en un cajón, ¿no? Entonces, otros aspectos que quisiera sacar es el tema de cuando una organización quiere hacer un cambio, compaginar, ¿no? el apetito por el cambio con la digestibilidad del cambio. Yo lo llevo a términos más digamos, gastronómicos, si me permitís, ¿no? A veces queremos hacer mucho cambio, pero la capacidad de cambio es limitada. Yo creo que esto, cuando nos lo planteamos, hay que ser muy pragmático en este sentido, ¿no? Y encontrar la ventana de oportunidad para introducir el cambio, ¿no? Este es un punto que a mí en el IES he acabado de asimilar. El otro punto, si me apuráis, es el modelo de negocio donde estás. Evidentemente, formar personas tiene unas connotaciones, es un entorno muy permeable a la tecnología. Estos gadgets están todo el día dando vueltas por ahí. En otro entorno, quizá, no sé, en extracción de minería, pues quizá es diferente, aunque en el tema del petróleo no voy a entrar porque la tecnología juega un papel muy importante. Pero creo que entender el modelo de negocio es extremadamente importante, ¿no? Y luego el punto de partida, el punto de partida. Y esto también, es decir, cuando te encuentras con una empresa que ya tiene una facturación como la que tiene, porque me imagino que cuando tenéis 3.000 empleados en España y 15.000 fuera, pues está claro que ya estáis ahí, ¿no? Entonces el punto de partida, en mi caso, es diferente. Facturamos a un cliente global, pero seguimos facturando en España. Sin embargo, estamos abriendo campos alrededor del mundo, en Nueva York, en Múnich, como has mencionado, en Sao Paulo. Este año empezaremos un MBA en Sao Paulo. Claro, el punto de partida es fundamental, tanto en el estado del negocio como en el estado del TIC, ¿no? Entonces, para mí el resumen es, oye, modelo de negocio, ganas de cambiar versus habilidad de cambiar, y luego desde dónde, punto de partida, ¿no? Para mí esto ha sido fundamental, se me ha confirmado en el IES. En mi caso he tenido una suerte inmensa porque te piden que vengas para hacer eso, ¿no? Entonces quiere decir que hay
un nivel de decir, oye, tenemos que cambiar, queremos cambiar, lo queremos hacer diferente, ¿no? En otros casos, cuando se hace desde dentro, pues también hay que reconocer que muchas veces es mucho más difícil porque hay una serie de inercias organizativas que no permiten hacer este cambio a la velocidad que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido, digamos, fácil, aunque durante estos 3 años he tenido mis buenos aprendizajes, y esto que, pues sí, viajar por Latinoamérica me es familiar, ¿no? Pero sigue siendo un aprendizaje interesante, y creo que esto de la estrategia es un tema como bastante dinámico, ¿no? Tienes que ser capaz de tenerla escrita en una paginita para poderla comunicar cuando estás subiendo en el ascensor de la oficina a quien la quieras comunicar, pero al mismo tiempo tener aquella flexibilidad para irla adaptando al progreso o desprogreso que en algunos casos se hace, ¿no? Muchas gracias, Josep. La verdad es que sí que el tema de aplicabilidad, como bien comentabas, Walter, bueno, no es que me sorprenda, no sé si en Roca también el tema de aplicabilidad os afecta. O sea, en IES lo daba, por supuesto, y con tantos países y la rigurosidad de los alumnos que vienen de todo el mundo en, digamos, diferentes dispositivos, lo daba, por supuesto, quizá no tanto, pero bueno, es bastante parecido porque son servicios de las personas que lo están prestando, pero no sé si en Roca, que es más, entre comillas, un poco más industrial, no tan orientada a servicios, si también esta percepción... Bueno, como tú has dicho, somos industria, sobre todo somos fabricantes. Entonces, el no estar directamente expuesto a servicio ni a más consumer, pues hace que esto nos llegue un poco con más retraso. Pero está entrando ya, está entrando también. Ya tenemos en marcha proyectos de CRMs que se basan en que vamos a tener este y los primos hermanos de este. O sea, van a haber 5 o 6 sabores. Y estamos en marcha ya. Sí. Vale. Pues José María, si por favor puedes ilustrar con datos o cuál es tu experiencia versus transformación de la TIC en la globalización de las empresas. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que los comentarios que he escuchado de vosotros, evidentemente, bueno, pues están un poco, realmente lo que hacen es resaltar el modo en el cual, digamos, las TIC están contribuyendo al desarrollo de los negocios, están contribuyendo, digamos, a afianzar la globalización, digamos, de las compañías para las que servís, y estáis en cierto modo estáis adaptándoos y haciendo que vuestras compañías se puedan adaptar a un mundo nuevo, ¿no? Claro, yo vengo armado con números, ¿no? Como buen analista, y realmente hay que tener en cuenta que esto que estáis haciendo, un poco, digamos, en el contexto en el que estamos. Previamente, digamos, en la presentación institucional hemos escuchado y hemos seguido escuchando la palabra crisis, que ya no es tal, es decir, es en tanto en cuanto ya no es una ruptura, es una situación, digamos, de recesión. La verdad es que lo cierto es que para 2012 las empresas, digamos, en España en general, van a invertir y gastar únicamente el 2% de su facturación en tecnología, el 2%. Eso es muy poco dinero. Y realmente, digamos, cerca de un 31% de los casos las compañías temen que sus presupuestos se van a reducir aún más durante este año, ¿no? Nosotros, cuando preguntábamos en septiembre un poco cuál sería, digamos, el foco de gestión a un grupo bastante importante, digamos, de CEOs de compañías en el conjunto de España, un poco cuál sería el foco entre lo que sería reducir costes, básicamente, digamos, hacer crecer sus negocios, básicamente una mezcla de ambos. Cuando preguntamos en septiembre, digamos, en un 14% de los casos solamente nos decían: oye, mi foco fundamentalmente va a ser la reducción de costes operativos en mis operaciones, ¿no? Claro, a partir de septiembre, de entre septiembre y noviembre, y aún más ahora, la situación realmente ha cambiado a peor. Está todo el tema, digamos, de los riesgos de intervención, está todo lo que tiene que ver con la evolución muy negativa de las cuestiones que tienen que ver con solvencia, deuda, sistema financiero, etcétera. Hoy en día, y yo creo que la situación incluso ahora mismo sería peor, en un 48% de los casos las compañías dicen que su foco fundamental es la reducción de costes, ¿no? Entonces, en este sentido,
un poco se resalta bastante más realmente, digamos, los esfuerzos que están haciendo lo que el viejo tópico, es decir, hacer más con menos. Los esfuerzos que están haciendo, digamos, los departamentos de sistemas de información en el sentido de actuar en un entorno en el que, bueno, pues van a reducir, digamos, van a tener que reducir sus presupuestos y aún más, van a tener que abordar una situación en la cual sus compañías están reduciendo de forma horizontal los presupuestos de gastos para todos los departamentos, casi muchas veces sin tener en cuenta la tipología de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido realmente, digamos, el reto está ahí, ¿no? Y en este sentido, digamos, tienen mucha preponderancia lo que serían las prácticas, bueno, es un poco el foco de esta reunión, las prácticas de gobierno de la tecnología, un poco, digamos, en el sentido de hacer más eficientes las operaciones, ¿no? Luego seguiremos hablando, quizás. Muchas gracias, José María. No, a mí, yo quiero, esto del 2% me fastidia mucho. Ahora me empiezo a empezar a sentir cómodo, ¿no? No, esto, o sea, tenemos que cambiarlo, señores. No puede ser que nos venga a decir queremos un 2%. O sea, yo no gasto un 2%, gasto una cifra horrorosamente alta. Tenemos que ser capaces de decir, oye, señores, esto tiene este valor y esto le permite a usted hacer esto. Porque si no nos queda lo del enchufe, ir al data center, desenchufar y decir, ahora van a conocer el valor. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad en cambiar este mensaje negativo de decir, se ha acabado de hablar de costes, vamos a hablar de cómo crear valor. Yo creo que tenemos aquí delante nuestro un ejemplo que nos está dando el mundo en general, político y económico, los recortes. Me parece que no hay nadie en esta sala que diga que con los recortes vamos a ir a ninguna parte. Evidentemente hay que ser eficiente, no hay que malbaratar, hay que reasignar gasto, etcétera. Pero si no invertimos, si no innovamos, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y esto, o sea, yo me lo llevo cada día a casa. Y le pido a los analistas que se lleven este mensaje a casa. Yo os invito a vosotros a que os llevéis este mensaje a casa. No vale con el corte. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo. Y tenemos que empezar a explicar que hay que hacer las cosas diferentes. Quizá la velocidad no será la que nosotros queremos, pero hay que cambiarlo, Lo siento por la interrupción. No, todo lo contrario. Es que dejo de explicar, me reía contra este pesimismo de los nudos, ¿no? Porque si no lo vamos a merkelizar todo. No, en cierto modo, un poco por alusiones a los analistas. No, realmente es, bueno, es la Sí, y es una realidad, es una realidad, pero hay que cambiarla. Y aún más, yo diría, yo no quiero pasarme de negativo, pero es que aún más, y además hemos hecho una investigación en el contexto de CEOs en compañías con centro de decisión aquí en Cataluña. Entonces, digamos, en torno, digamos, a 50 directores generales, consejeros delegados. Y fijaros que nos están diciendo solamente en un 18% de los casos que para ellos las TIC son estratégicas. Solo en un 18% de los casos, ¿no? Importantes y no estratégicas en un 53% y nada menos que en un 33% de los casos que para el máximo directivo, digamos, las TIC son un elemento secundario. Evidentemente esto hay que cambiarlo, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, igual la estadística viene por esta parte. La cosa es la analista, pero no, totalmente de acuerdo en que... pero tenemos que cambiar esto, ¿no? Y creo que tenemos el ejemplo Merkel encima de la mesa y yo creo que lo tenemos que ser capaces de traducir al entorno TIC. Yo estoy muy satisfecho porque ya hemos introducido el tema precisamente de batalla de nuestro día a día, ¿no? Sí que hemos empezado a hablar, cuando hemos estado hablando de globalización de las TIC, y curiosamente en la primera ronda, hasta que tú no has abierto el melón, José María, hemos hablado de necesidades del negocio. O sea, ¿cuál es nuestro negocio cultural, las relaciones, el cambio? Estamos hablando de gobernanza, es decir, cómo gestionar. Y yo creo que aquí ya estamos tocando también gobernanza. Yo estoy muy imbuido por el COVID-5, pero ITIL también, ¿no? Un poco esas herramientas de priorización de las inversiones, el cómo lo estamos llevando a cabo, ¿no? Cómo estamos justificando para dar ese valor, cómo vamos a justificarlo delante del CEO, el valor, pero hay que llevarlo también con números cuantificados.
obviamente, es decir, qué nos vamos a gastar, cuál va a ser el retorno y qué márgenes nos vamos a poder permitir el lujo de decir, y esto va a estar entre aquí y aquí, que tampoco hay ninguna ciencia exacta, ni en finanzas tienen la ciencia exacta. Por lo tanto, ahí sí que yo, digamos, volvería a hacer ya que entrar en esta dinámica un poco del tema de presupuestos, del valor de la innovación, cómo os cuesta mucho, estáis en línea con ese 2%, si decís que nos cuesta mucho, yo creo que nos sacaremos en hombros, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles vuestras experiencias y qué aspectos claves destacaríais en tema de gastos, presupuestos, innovación, inversión? Bueno, yo, tomando la pregunta y continuando con el hilo que me ha gustado bastante, nosotros lo vemos en Roca de una parte bastante pragmática, o sea, lo que es, por darle un nombre conocido, commodity, o sea, lo que es algo que se puede buscar coste, vamos a buscar coste y vamos a buscar el mejor servicio al menor coste posible. Esto es un lado, y esto, pues bueno, todo hijo de vecino en estos momentos tiene que hacerlo, o sea, es la situación que estamos afrontando todos. Pero por otro lado, también tengo que decir que Roca en estos momentos, desde el punto de vista de TI, está abordando el mayor proyecto de su historia. Y el top management, CEO y todo el equipo de alta dirección está apostando y está apoyando a que las TIC participen en el proyecto de transformación del grupo. Y esto, pues no sé si está en sintonía con las estadísticas, pero se explica porque se ve un claro beneficio por el otro lado, por el lado de negocio. O sea, estamos transformando un conglomerado de empresas que ha sido un resultado de un proceso de adquisición en una empresa global. Y esto, sin las herramientas adecuadas, sin los procesos adecuados, no se puede hacer. Y esto se ha entendido bien, por lo menos en nuestra casa. Y la apuesta es firme, es clara. Eso no quita que el día a día es muy duro. Y en el día a día tienes que justificar cada partida y cada inversión y qué payback va a tener, por supuesto. O sea, yo en este caso creo que estamos bien enfocados. Gobierno, como decía al principio, el gobierno en Roca está muy centralizado, está muy dirigido desde Barcelona para toda la organización, estamos en 135 países, los escuchamos, pero al final las decisiones se toman desde aquí. Tomamos modelos de referencias teóricos, COVID y otros, para entender qué buenas prácticas hay, pero, y aquí tomo la palabra también que ha dicho el compañero antes, el pragmatismo. O sea, hay que saber de ese modelo teórico recortar qué trozos son ajustables, son adaptables a ti, y otros abandonarlos totalmente porque no te van a aportar nada. Entonces yo diría que este es el approach que estamos haciendo. Pues muchas gracias. Has introducido las buenas prácticas, ITIL, COVID, etcétera, que hoy en la inauguración Carles Flamenca ha hecho alusión a estas buenas prácticas precisamente para tirar adelante la competitividad en la globalización, precisamente. Yo creo que es la parte sobre todo de elaboración de presupuestos, que va muy ligado con el gasto, evidentemente, porque es lo que define qué es lo que vamos a gastar cada año o invertir cada año en TIC. Yo creo que es muy importante que hagamos una separación, ya nosotros mismos, no nuestros CEOs directivos, sino desde IT tengamos muy claro qué es Run Business y qué es innovación y mejora. Lo que es Run Business equivale a desenchufar el cable. Es decir, si yo desenchufo, pierdo inmediatamente, dejo de tener acceso a datos, dejo de tener acceso a CRM, etc. Por lo tanto, esto estaría más englobado dentro de lo que es commodity. Es decir, aquí, si lo conozco mucho, si sé qué tipo de servicio es, tengo que ir a por el coste. Tengo que reducir mis costes operativos, tengo que ser más eficiente. Pero no con el único objetivo de coger este dinero y darlo a la saca para reducir el coste, sino para poder invertir en mejora. Invertir en innovación. Nosotros actualmente tenemos en marcha muchos proyectos de innovación y mejora. Evidentemente estamos controlando todo lo que es Run Business, porque esos gastos operativos tienen que bajar. Ahora más porque estamos en crisis, pero cuando no estemos en crisis también. O sea, no hay que gastar por el puro placer de gastarlo, porque lo tengo, ¿no? Y en todo lo que es inversión y mejora, ver ese fantasma, ¿no?, que yo nunca he conseguido entenderlo, el del ROI. El ROI es muy difícil de demostrar. Una cosa es el ROI teórico, que plantea sobre un papel, porque el PowerPoint se lo come absolutamente todo. Incluso el Excel. Incluso el Excel además te da una cifra, ya que es la hostia, ¿no?
Porque para calcular el ROI tienes que comparar dos escenarios, el que estás obteniendo con la innovación y el que hubieras obtenido si no hubieras innovado, que a saber cuál es, porque no ha sucedido, no es algo palpable, con lo cual tienes que empezar a jugar con esas herramientas, ¿no? Y en el fondo, en tiempos de crisis aún más, tenemos que intentar coger gasto operativo, reducirlo y pasar esa porción a innovación, porque tenemos que impulsar al negocio. El negocio no nos va a dar la confianza, es que soy IT. Es que los gurús dicen que somos un driver del negocio. Y hay que gastar el 20%. Hay que gastar. No, la confianza se gana. Entonces lo que tenemos que coger es gasto operativo y pasarlo a innovación. Y a ser muy, muy eficientes, ¿no? Nos ayuda algunos elementos o frameworks de gestión como ITIL, COVID, etcétera, para proyectos, para gestión del servicio, etcétera. Pero yo creo que hay una cosa muy importante. Todos estos frameworks o entornos que hemos definido y del cual soy un gran defensor, también nos arrastran muchas veces a perseguir objetivos no realistas de negocio. Eso me puedo explicar. El SLA, por ejemplo, algo tan material como los indicadores que salen del SLA. Estamos tan enfocados a conseguir el puñetero indicador, y perdón por la expresión, que perdemos de vista para qué sirve ese indicador. Y empezamos a gastar persiguiendo indicadores, cuando tenemos que gastar persiguiendo la eficacia en el negocio. Y si el indicador baja, ya subirá, porque lo que está buscando es eficiencia en el negocio, darle mejor respuesta, en nuestro caso, al abogado, darle mejor respuesta a la disponibilidad de los sistemas, y el indicador, cuando esto funcione, ya subirá. Entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que podemos eliminar, ¿no? Lo que otros frameworks como Lean hablan del waste, ¿no? Todo aquello que estamos creando nosotros mismos dentro de nuestros propios frameworks y que nos hacen gastar dinero persiguiendo el propio framework, que ya es el rizar el rizo, ¿no? Empezamos a gastar para conseguir eliminar lo que tenemos que gastar. Hostia, en algún momento aquí nos estamos equivocando, ¿no? Por lo tanto, como resumen, es lo que estamos enfocándonos es todo lo que es gasto operativo, hay que reducirlo y intentar todo lo que se pueda pasarlo a proyectos de innovación que permitan, en nuestro caso, los abogados sean más productivos, que los abogados puedan trabajar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, con las mismas herramientas que si estuvieran en nuestras instalaciones, pero tienen que dar mejor servicio a nuestro cliente final, que al final es el que demanda el servicio. El abogado no reclama las cosas porque le da la gana, sino porque hay un cliente final que nos va a pagar por ese servicio. Sí, es que en esta línea es en la que las expectativas del cliente van indirectamente, nos atañen en nuestro día a día. Sí, otra vez, o sea, antes he empezado calentando los ánimos, ¿no? Y me encuentro mejor en un entorno caldeado. A ver, una cosa, en esto, volviendo al tema del gasto, cómo lo justificamos, etcétera. Yo soy un afortunado porque me han pedido que vaya a hacer un cambio, ¿no? Entonces soy un afortunado y esto no te piden cada día que hagas esto, ¿no? Cuando hay unas inercias cuesta mucho cambiarles y me gustaría ser pues muy realista y reconocer mucho estos temas, ¿no? Pero dicho esto, y para pelear el tema del coste, en mi caso lo que he conseguido es pasar de un entorno y los factores que han llevado a ellos, yo creo que mi contribución ha sido solo en explicarlo, o sea que creo que han sido muchas personas, muchas incluso más allá de IT, que han ayudado a esto, ¿no? Pero hemos conseguido que la institución a nivel, si discriminamos gasto e inversión, que por cada euro que hemos ahorrado en gasto me vengan con un match de otro euro para gastar más en algo que añada valor a la institución. Con esto, claro, esto que queda muy bien, este 1 por 1, queda muy bien, ha sido muy duro, porque he tenido que hacer una reducción de plantilla del 10%. Una reducción de plantilla, tal como digo, del 10%, ¿no? Habrá otros que estaréis en una situación, si hay alguien que está en la construcción, que no me diga la cifra porque nos pondremos a llorar todos, ¿no? Pero hemos conseguido este pacto del 1 por 1. Cada euro que hemos reducido hemos conseguido un euro para gastar en algo más y mejor, ¿no? Y luego, que Walter ya lo estaba introduciendo, el concepto de una pirámide de innovación, de dónde gastamos nuestro dinero, en lo que es
digamos, compliance, de que no se nos caiga o de que no nos metan en la prisión, ¿no? El tema de mantenimiento y luego innovación o temas que son cortoplacistas de que esto, si hago esto, lo pago en el mismo ejercicio, me lo meto en el bolsillo y todos contentos, ¿no? Hemos conseguido también, y ya os digo, a nivel de institución, hacer un equilibrio de estos elementos. Vengo del entorno, cuando empezamos, que teníamos, para ponerlo así en perspectiva, la organización tenía 140 proyectos en marcha. Innovación cero. Entonces, claro, hay que cuestionar qué hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? O sea, 140 proyectos abiertos y en marcha. Y esto, algunos de vuestros compañeros han estado trabajando este tema conmigo y lo han podido ver, ¿eh? En estos momentos, para el próximo ejercicio, habrán 10 proyectos. Esto, y todos ellos, yo diría que el 70% son de índole transformacional. Claro, esto hemos estado 3 años para llegar ahí. Esto no se consigue en una noche, o poniéndolo en un PowerPoint. Ahora lo puedes contar que estamos ahí, pero yo creo que al margen de que había una voluntad de cambio manifiesta, que traes una persona de fuera para que esto suceda en la institución, etcétera. Luego pues hemos estado, no los 3 años gastándonos en esta transformación de decir hoy el 1 por 1 y pasar de 140 proyectos a 10 proyectos. Ya hemos empezado a hacer todo este ejercicio que estamos haciendo, un par de proyectos de altísimo impacto, pero el journey es largo, pesado y duro, pero yo creo que hay una salida de este tema de oye, que me vienen con el corte, me vienen con el corte. En mi caso ha sido esto, para equilibrar una pirámide de inversiones o una pirámide de gastos donde tenemos en cuenta el aspecto más prosaico de que no nos metan en la cárcel, de que no se caigan los servidores, etcétera, y también tenemos en cuenta el tema inversión, y esto no ha sido el CODER que ha dicho, oye, pues nos vamos a... No, hemos ido de una manera colegiada decidiendo cómo íbamos quitándole abajo a base de ser más eficientes y metiéndole por arriba, ¿no? Que es lo que tú estabas. Y la otra es demostrar que estar en 140 iniciativas pues no llevan a ninguna parte, ¿no? Quizá hay que hacer 2, 3 de bien hechas y si me toma 3 años venderlas, pues me voy a estar 3 años. Y luego, para ser un poco, que genera un poco de calor aquí dentro y continuar, yo quiero llevarlo de los SLAs, COVID y todo esto, al índice de, si queréis, de amenidad en las conversaciones del comedor. Es decir, si yo bajo yo tengo la ventaja de que bajo al comedor del IES, me siento a una mesa con profesores, directivos, etcétera, y comentamos lo que sea, ¿no? Desde la situación económica hasta cómo le ha ido al Barça o temas incluso más dispares, ¿no? Si la conversación allá va bien, mi SLA va perfecto. Ahora, si mi conversación allá va, oye, ¿por qué no me das un iPhone? ¿O por qué esto tarda tanto? Entonces dices, este es el SLA, ¿no? Entonces, yo quisiera, no estoy diciendo de renegar en absoluto de los indicadores estos, pero lo quisiera llevar a la parte humana, a la parte de piel, ¿no? Yo creo que a mí me está siendo muy beneficioso, ¿no? Tener estos momentos donde te sientas en el comedor del IES. No todas las empresas tienen esta ventaja, yo la tengo, estar allá y ves cómo va la conversación, ¿no? Y cómo va la conversación sabes cómo están yendo las cosas. Y en este momento es cuando empiezas a convencer a la gente de que quizá este 2% es tirarse con un tiro al pie, ¿no? Y que hay que hacer otras cosas y que quizá que el proyectito lo tenemos que abandonar y quizá tenemos que mirar un poco más allá, ¿no? Quizá lo llevo yo más a este terreno, porque creo que al final, y especialmente cuando tratas con personas, esto es fundamental, ¿eh? Lo cual no quiere decir que me vaya a cargar todos los estándares de TI, pero
lo quisiera también barnizar un poco del factor humano y del factor contacto y de... Yo creo que el factor contacto es importantísimo. En tu caso, no sé si es una ventaja, pero cuidado que se puede... A ver, les puedo contar cosas. Yo estoy allá, mi esposa, que es especialista en gestión hospitalaria, me dijo, cuando te vayas allá, cuidado porque vas a tener el síndrome del gerente en un hospital, ¿no? O sea, en un hospital, ¿quién manda? Mandan los médicos, ¿no? Pues en una escuela de negocios, adivinad quién manda, ¿no? Y además es un grupo de gente que son anarquistas educados, que digo yo, ¿no? Porque cada uno tiene su propia visión del mundo, y además una visión como, bueno, pues muy sólida, ¿no? Porque saben mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un factor que hay que jugar muy bien. Sí, la carta de los reyes supongo que debe estar, cada 5 minutos hablan completando, supongo yo, que ahí sí que entendemos, me refiero a que se puede dar la vuelta que no puedes ni ir al comedor, si las cosas no van bien con tu SLA, realmente. Si me permites, Josep, yo quiero aportar una realidad diferente a esto. Mis clientes son 5.000 usuarios y a 4.500 no los veo nunca. Están en China, en India, en Brasil, en Argentina. Entonces, sin tener ciertas herramientas que te permitan objetivizar las realidades o las discusiones o sentar simplemente una zona común, un terreno neutral donde podemos sentar y hablar de si esto va bien o va mal y por qué va bien o por qué va mal. El trato, por supuesto, por delante de todo y es imprescindible, ya sea por videoconferencia o haciendo un café en una cafetera. Pero sin tenerlos, o sea, yo el SLA lo defiendo siempre y cuando aporte valor a objetivizar las situaciones. O sea, los SLAs operativos, ya sea con cliente final o ya sea con tus proveedores, o sea, caen hacia atrás, yo creo que son muy necesarios. No, cuidado, esto no estoy diciendo que... 5 o 10, o sea, no más de estos. 10 valores que te dejen ver los relojes claramente en un vistazo. Sí, lo único es que, o sea, os voy a sacar un ejemplo. O sea, en esto no estoy apostando por renegar de todo esto. Estoy diciendo que hay que tener el otro aspecto. Yo, por ejemplo, ayer en el IES se daba por Webex una sesión de formación a una de las grandes instituciones, es un complejo industrial español que está en todo, ¿no? Yo estuve en la Webex y le iba mandando mensajes al director del programa. Oye, esto va, esto pinta, veo que la gente no se desconecta. Claro, pues bueno, ya cuando me cansé de hacer 4, estuve, no sé, era una sesión, nuestras sesiones son de hora y cuarto, supongo que alguno de vosotros habrá estado, estuve media hora en la sesión, ¿no? Cuando el diálogo fue fluido, ya me fui, ¿no? Y esta mañana tenía un email que me decía, oye, muy bien, lo de ayer, los de Colombia también participaron, o sea, que lo balanceemos con todos estos aspectos, ¿no? A veces es duro, porque claro, estar de media hora ya en una Webex que a ti no te va ni te viene, pues es duro, ¿no? O no es que sea duro, es divertido, pero dejas de hacer lo que se supone que tendrías que estar haciendo, ¿no? Yo lo que digo es, balanceemos, ¿no? Balanceemos estos temas, ¿no? Porque luego cuando vas al comedor, que digo yo, si te dicen que esto va, pues dices, bueno. José María, que tenías ganas ya de poner ahí... Es que lo que estáis comentando son dos caras, evidentemente, al final de la misma moneda, ¿no? A ver, es un hecho que... Y además lo hemos visto, una de las razones por las cuales, o uno de los problemas, o los paquetes de problemas más relevantes a la hora de mejorar todo, digamos, el contexto de gobierno dentro de los departamentos de sistemas, dentro de lo que es la función informática, incluso el uso de la informática por parte de los negocios, es precisamente que históricamente entre lo que es el área de sistemas y la alta dirección, el negocio, no se han entendido muchas veces muy bien en lo que tiene que ver con los parámetros básicamente de gestión, llamémosle SLA, llamémosle parámetros de rendimiento del funcionamiento del departamento. Es decir, hemos visto muchos casos de directivos de sistemas que aparecen en el comité de dirección con una serie de indicadores que casi nadie entiende, ¿no? Entonces, realmente
es un hecho que, hombre, y además creemos y tenemos la sensación de que en el nivel de las compañías que monitorizamos habitualmente estamos viendo enormes progresos en ese sentido, digamos. Se están utilizando cada vez más parámetros puramente de negocio para caracterizar el rendimiento, el funcionamiento de la función informática. Parámetros que muchas veces se pueden comentar incluso en una charla de café, muy sencillos, ¿no? Y en ese sentido eso pasa necesariamente, y un poco lo habéis comentado antes, tú también, Walter, en el sentido, digamos, de la utilización realista de los marcos de referencia. Creo que leí hace poco un artículo de alguien que hablaba de que en este momento para todo el tema de IT Governance hay unos 50 y tantos marcos de referencia a nivel mundial, algunos más conocidos, otros menos, ¿no? Y entonces todo esto añadamos los que desarrollan, digamos, las propias compañías internamente, ¿no? Sabemos lo que pasa cuando COVID está en la versión 5, había muchas expectativas, es un buen producto, pero sabemos lo que pasa cuando se trata de utilizar sacándolo de la caja directamente, es decir, es algo. Entonces pasa un poco, digamos, por la utilización, por la adaptación, por el uso eficiente, el uso realista de los marcos de referencia que hay, pero al final, no dejándonos llevar por las entelequias, al final se trata que el negocio sepa 5 cosas. O 3, o 2, básicamente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se está avanzando. Yo no sé si puede tener un aprieto, ¿no? Pero es que me hablabas de unos parámetros que son muy sencillos. Sí. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo? No, muy sencillo. Es decir, en términos... Porque es sencillo y complicado al mismo tiempo. Bueno, complicado hacerlo sencillo. Depende, es decir, si yo voy a un comité de dirección, como yo he visto por ahí, es decir, que donde digo, pues la aplicación con un nombre absolutamente críptico tiene un 97,9966334 digamos, de disponibilidad, con picos horarios. Director financiero no tiene por qué enterarse de esto, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando de, es decir, hemos tenido una rotación de clientes X, digamos, a partir, digamos, de lo que sería la implementación de tal sistema, o hemos tenido quizás una disponibilidad de esto, digamos, en términos muy sencillos. Básicamente, hombre, no, hay cantidad de parámetros que podríamos especificar. Evidentemente, digamos, la dirección lo entiende en términos de decir, oye, pues la contribución del departamento, la contribución del grupo, del área de sistemas de información es tal para el negocio, ¿no? Entonces, irnos menos a los temas técnicos y ir más un poco, decir, oye, pues realmente, digamos, o índices de satisfacción. Muchas veces no se utilizan mucho, digamos, las encuestas de satisfacción de usuarios, yo no sé quiénes de vosotros, pero es una herramienta que se utiliza menos de lo que se debería. Y es un tema muy potente, evidentemente. Yo creo que lo que preguntabas de qué indicadores depende del negocio. No, del negocio no solo del negocio, sino está muy en relación a lo que decía Josep. Si el cliente, que puede ser alumnos, pueden ser abogados, puede ser un cliente final, depende de tu negocio, ¿está satisfecho? Esto es como la tira de Dilbert, no sé si la conocéis. Salía Dilbert con el informe al jefe de servicios y era un tocho así lleno de indicadores. Lo que el jefe de servicios le daba al CIO eran 2 páginas con indicadores, y el CIO le llevaba al CEO un tío sonriendo, porque al CEO le bastaba con eso. Es decir, ¿está mi cliente satisfecho? Sí, siguiente tema. Y esto a mí me ha pasado en un comité. ¿Cómo está? Bueno, encuesta de activación sobre 10 puntos, 8, siguiente tema. O sea, no quiero ver nada más. Los demás indicadores no los quiero ni ver. Ahora, si este indicador de satisfacción va mal o baja, es cuando empiezas a tener que rascar mucho más y presentar otro tipo de indicadores sobre por qué está insatisfecho el cliente o por qué pensamos que está insatisfecho el cliente. Pero para mí el básico es la satisfacción del cliente. Es que el comité de dirección no se quiere meter, digamos, precisamente a rascar. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que en el órgano de un comité de dirección nadie quiere entrar a ese libro de los 40 o 50 parámetros. Y sería una mala noticia absolutamente para todos. Para el CIO, porque tendría evidentemente, digamos, que explicar con términos más técnicos incidencias, problemas, insatisfacciones de los usuarios, y para el CEO, para el comité, porque evidentemente tienen muchas cosas importantes de que hablar, que no, digamos, entrar en pormenores de cuando ha pasado el problema. La cara sonriente al final es lo que comentabas, es el parámetro al final. Y bueno, yo creo que satisfacción, pero dentro de precisamente de la temática de transformación de TIC, empresas catalanas,
temas, globalización, podríamos decir, los catalanes o no, pero básicamente entra la globalización, la satisfacción no es un indicador que se utilice, o sí, ¿sí? Aparte del comedor. Bueno, es que para mí es claro, o sea, no sé cuántos de vosotros habéis estado en un programa del IES, pero cuando acabas, lo primero que haces es llenar un cuestionario de satisfacción de cómo os ha ido, de si os ha añadido valor, de si el profesor ha estado bien, de si los materiales, de si las instalaciones, de si el temario. Claro, esto permeabiliza en toda la casa. Y claro, yo ¿qué hago? Pues ir al comedor, ¿no? Es una manera gráfica de describirlo. Lo cual no quiere decir que no sepa lo que va bien y lo que no va bien, ¿no? O sea, mi director de servicios me lo dice, ¿no? O intenta decírmelo. En otra conferencia estamos también hablando de globalización, alguien destacaba este tema y en concreto era, yo diría, muy riguroso. Decía que tenía que ser mensual, en este caso por cada evento, pero incluso dependiendo de la estructura, si era industrial o más servicios, pues lo tenía mecanizado o automatizado de alguna manera como un indicador de gestión propiamente de la globalización de las TIC. Y volviendo un poco otra vez al tema de gastos, o el tema algún aspecto para compartir en cuanto a innovación o en cuanto a gastos con las tecnologías que estáis utilizando, ¿cuál destacaríais en vuestro día a día? Pues yo compartir un proyecto, si os parece, un proyecto concreto que creo que apoya mucho la globalización, que es todas aquellas herramientas de colaboración que faciliten el estar online. Pues en nuestro caso, esto se transforma en varios proyectos donde hemos ido pasando toda la voz a voz IP, esta voz IP se ha ido interconectando a nivel mundial, ahora encima estamos dando unas capas de integración con las herramientas de soporte dentro del desktop único de comunicaciones. Con esto conseguimos bajar los costes de nuestras llamadas internacionales, que para nosotros es bastante significativo ese coste. O lo vivimos como significativo, no me he comparado, no he hecho un benchmarking con otros. Y todo esto nos ayuda a reducir, a tener beneficios por un lado, y como la alta dirección ve que estas reducciones se están produciendo y a la vez estamos dando un buen servicio, nos está apoyando en las inversiones necesarias para poderlo ejecutar. O sea, el tener el Instant Messenger integrado con la telefonía y que además tengas un Follow Me, que si te vas a la otra punta del planeta, estoy en China y alguien llama a mi extensión, me suena mi teléfono en China a coste cero, pues tiene unas ventajas importantes. Son proyectos complicados por estos, son proyectos que necesitan integración de muchos componentes y mucha dedicación en el seguimiento del proyecto. Pero es uno, creo, concreto que nos aporta y es muy reciente. Y complicado luego defenderlo, ver el ROI y el payback que comentabas antes. Sí, pues ahí sobre todo en infraestructuras. Todo lo que está relacionado con movilidad y alta disponibilidad, pero no alta disponibilidad del sistema, esto se da por hecho, sino alta disponibilidad del servicio, es decir, accedo a lo que quiero cuando me da la gana y desde donde me da la gana. ¿Por qué remarcaba también estos aparatitos? Pues porque resulta que hay una parte de nuestro cliente que no es un generador de documentación, sino que es un consultor, un lector de documentación. ¿Y a dónde se va cuando se va a París, cuando está en Estados Unidos, cuando está en China, cuando está en Sudamérica? No se lleva el laptop corporativo, se lleva el iPad que le regalaron por Navidades y necesita acceso al sistema. Entonces, la reflexión que haces inmediatamente es, ostras, tú pones el dispositivo, lo pagas tú y te voy a negar el acceso para que sigas facturando. En principio mucha lógica no tiene, desde fuera de Haití, ¿no? Entonces hay que trabajar en todo aquello que ayude a la productividad de todas estas personas que además normalmente son la parte más senior y la parte que ayuda a impulsar más la facturación. Es decir, no le puedo negar la conectividad y estos aparatos pues tienen unos requisitos de seguridad que hay que tener controlados, unos niveles de integración, desarrollar aplicaciones, porque no vale la opción web. Aquí hay que coger aplicaciones. La primera vez que veo, o me sucede en muchos años, que una persona que no tiene ni idea de informática empieza a pasar pantallitas porque tiene 20.000 aplicaciones. La de los juegos, la de los niños y las de negocio.
Y ahora hay que reforzar toda esta parte. Movilidad, evidentemente, toda parte de nuestros laptops, que nuestros abogados accedan desde cualquier sitio a cualquier tipo de información desde los entornos corporativos, y apoyar a toda la parte que tiene elementos de movilidad a que sigan siendo productivos, porque somos los primeros interesados en que sean productivos. Si el abogado no produce, al final hay tiro, sufre, o bien vía reducción de gastos o vía reducciones de plantilla, porque al final lo que nos interesa a todos es que la fábrica, en este caso los abogados, no dejen de producir y les podamos dar todas las facilidades para que lo hagan desde donde sea y como ellos quieran. No, la empresa de servicios es así, y en cualquier momento, y sábado, domingo, mañanas, tardes y noches. No, y esto hay que darle servicios 24/7 sin incurrir en los costes que suponen 24/7, es decir, empiezan a aparecer, o deberían empezar a aparecer en muchos sitios, aplicaciones de autosoporte, de self-support. Para soportar 10 incidencias nocturnas no puedes desplegar un equipo de soporte 24/7, pero sí una aplicación de self-support que solvente 8 de esas 10. Y eso sí que va directamente al coste y al beneficio. Josep. O sea, otra vez, ¿no? Un punto muy fuerte. En mi caso, que también lo que trato son con personas y con contenidos, nuestro RP es relativamente simple, ¿no? Lo que hay detrás son documentos, materiales de profesor, etcétera, ¿no? Este tema de la ubicuidad de acceso es brutal, ¿no? Y que te vienen pues con cualquier cosa, ¿no? En el IES en estos momentos, porque presupuestariamente no puedo, la gente se lleva sus propios iPads. Lo único que decimos es nosotros nos comprometemos a daros soporte, ¿no? O sea, hemos empezado por aquí, luego hemos empezado por una política de que damos flexibilidad en el equipo. Yo recuerdo mi empleador anterior, o llevabas un Dell y llevabas una BlackBerry o eras despedido, básicamente, ¿eh? Esto no se aguanta por ninguna parte, ¿no? Esto lo tenemos que empezar a cambiar. Yo creo que al final el gadget que utilizamos o los gadgets que utilizamos serán parte de los beneficios marginales que nos da la organización. De la misma manera que nos dan un servicio comedor, para ahondar en el tema, pues nos van a dar un bonus a final de año para nuestros gastos tecnológicos, y allá tú con lo que haces con él. Yo creo que al final llegaremos con esto, porque o sea, es muy difícil desde un departamento TIC que podamos decir esto es lo que tú necesitas. Básicamente la gente dice esto es lo que yo quiero. Entonces yo creo que aquí hay un riesgo y una oportunidad. Si nos peleamos con esto y decimos o llevas el Dell y el BlackBerry o eres excomulgado, vas mal y entonces te vendrá el 2%. Si nos vamos al territorio y decir oye, te voy a ayudar, no puedo comprarte una iPad pero te lo voy a soportar, yo creo que aquí y entonces trazar esta ruta, decir oye, yo quiero llegar a este tema, decir bueno, bring your own device, ¿no? Trae tu propio dispositivo y quizás será parte de los beneficios marginales de la organización en el futuro, y quizás transferiremos este coste al Departamento de Recursos Humanos para que lo administre como convenga, ¿no? Evidentemente esto, si no adoptas estándares, si no adoptas tecnologías que te lo permitan hacer, pues estás mal, ¿eh? Este es un punto. Y el otro tema que viene muy a colación de esto es que la decisión de compra cada vez está menos en nuestras manos y depende mucho de lo que hagamos. Es decir, en estos momentos yo como individuo particular me puedo montar un CRM en casa que te quita el hipo y no necesito a ningún tecnólogo, ninguno. Llamo por teléfono, me lo descargo, pago una licencia. Y quien dice esto, tienes RPs, tienes sistemas de recursos humanos, tienes sistemas de correo electrónico, tienes muchas cosas. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. O abrazamos todo esto que nos está viniendo de una manera rápida, con cierto riesgo, pero lo adaptamos. O alguien lo va a adaptar por nosotros y entonces nos pedirán que, oye, por favor, este año el 1.8, porque como ya el resto me lo he hecho yo, pues te quedas con 1.8. Yo creo que es aquí donde viene la discusión. Y hay riesgo, ¿eh? O sea, hay riesgo. Nosotros hemos hecho algunos movimientos que yo creo que en estos momentos, en este sentido del software as a service,
de cierto riesgo, ¿no? Y que luego pues nos ha costado más. Pero claro, si nos queremos hacer un deployment rápidos, si queremos tener productos que gusten al cliente, hay que asumir un justo balance de esto, ¿no? La decisión la van a tomar ellos si no la tomamos nosotros rápido. Yo creo que este es otro aspecto, en el email, en el ERP, en el CRM, en cualquier otra cosa. Esto es lo que quisiera. José María, es que lo que habéis comentado antes el balance, ¿no?, entre la estandarización y la flexibilidad. Habéis comentado pues la consumerización de la informática y el problema del cloud. Efectivamente, hoy en día un director de cualquier departamento con su tarjeta de crédito se suscribe a cualquier cosa y entonces funciona internamente, el departamento funciona como una isla separada y después de 3 o 4 meses el CEO tiene un pollo. Entonces, claro, este es un poco el estado de las cosas. Es importante, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, digamos, el departamento de sistemas de información, el CEO cada vez es menos dueño de la informática de las compañías. Eso es un hecho absoluto, ¿no? Y entonces la cuestión, el problema de la estandarización y de la homogenización del gobierno, que hace unos años digamos hablaba de todo, hablaba de dispositivos, hablaba de tráete un Dell o te despido, hablaba del mainframe IBM, cada vez más, conforme pasa el tiempo, evidentemente ya no podemos hablar de estandarizar dispositivos. La persona tiene que utilizar la información corporativa desde donde le dé la gana y como quiera. Y ojo que no estamos tampoco, y fijaros si introducimos el problema de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener que pensar, digamos, en transformarnos un poco y hablar de estandarización en términos quizás más abstractos, ¿vale?, de lo que es la información de la compañía, los activos de información, un poco, digamos, tratando de controlar en la medida de lo posible toda la realidad que existe, ¿no? En este sentido, un poco también los proveedores informáticos, los vendors, los HPs, los IBMs, etcétera, están haciendo un cierto esfuerzo, digamos, de tratar un poco de presentar ofertas holísticas, por así decirlo, que tiene que ver, digamos, con cloud computing en todos sus sentidos, ¿no? Porque realmente, digamos, es un hecho, desde un departamento de sistemas de información puede controlar, hoy en día igual puede controlar el 30 o el 20% de las aplicaciones de la empresa, y el otro, digamos, está disperso en usuarios, en departamentos, en X, ¿no? Entonces, de algún modo, vamos a tener que estandarizar de otra manera, vamos a tener que estandarizar, digamos, los mínimos, digamos, una estructura corporativa de la información, reglas para integrar aplicaciones que se puedan incluso comprar desde fuera del departamento. Algo va a tener que hacerlo, en ese sentido, ¿no? Mucho de eso, mucho. Yo, si me permites, por dar una visión un poco diferente de la situación, probablemente por el background industrial y de orientación a procesos que tenemos. Está bien este contraste, perfecto. Entonces, nosotros vemos la siguiente situación. Son dos fuerzas totalmente divergentes. Una es la eficiencia por el proceso, el Lean Manufacturing te lleva mejor a este territorio, y las oportunidades que se presentan. Entonces, nosotros siempre intentamos valorar el beneficio que nos aporta ir por este camino antes de tomar estas decisiones. O sea, yo personalmente, esto ya es una opinión un poco personal, creo que en estos momentos tenemos mucha campaña mediática, mucha presión para adoptar tecnologías que en algunos momentos pueden ser no necesarias. O sea, hay que tener un poco de cuidado con estos pasos. O sea, yo el Bring to your own device, el gran ganador van a ser pues los fabricantes de estos cacharritos y los operadores que transportan los datos que llegan a estos cacharritos. Hay que preguntarse qué beneficio me va a aportar a mí, a mi empresa, a mi negocio, a mi proceso. Entonces, nosotros en ese aspecto vamos un poco cautelosos, vamos con un poco de cuidado en no abrirnos directamente a la última tecnología. Cloud, por ejemplo, sí, cloud sí. Tecnológicamente vamos a intentar aprovechar todas las oportunidades, todas las ventajas tecnológicas para hacerlo mejor. Pero de aquí a decir que toda mi organización va a estar mañana en un cloud público, hay una diferencia abismal, Pero me gustaría, si me permitís, hacer un inciso en lo que acabas de comentar. Totalmente cierto. Y tiene mucho que ver con la cultura, digamos, de la compañía y un poco pues con el carácter. Sí, lo entiendo perfectamente. La presión
el problema es que la presión de directivos, unidades de negocio, profesores, abogados, en ese sentido, en muchos casos es imparable. Entonces, realmente, muchas veces el directivo TIC se ve abocado a un camino que probablemente no es el que hubiera querido, en aras, digamos, de una estandarización, de un gobierno centralizado de las cosas, ¿no? No sé cómo lo veis. O sea, un tema que entiendo que entre lo que producís y lo que producimos hay una diferencia, hay una cierta diferencia, sustancial, sí, ¿vale? sí. Y entonces, pues esto también lleva a un perfil tecnológico diferente, ¿vale? Pero el problema es que la pregunta de qué me aporta esto se la hace el directivo, el usuario, ya no se la hacen al tío de IT. ¿Vale? O sea, a ti te siguen haciendo esta pregunta, pero esta pregunta, cuando un director de ventas situado, no sé, en Singapur, decide descargarse Salesforce para gestionar sus contactos, él se ha hecho la pregunta y él ha tomado la decisión de, me cuesta poco dinero, voy a probar qué pasa, ¿no? Entonces, primero, la pregunta ha cambiado de lugar. Entonces, o nos vamos al lugar donde se hacen las preguntas relevantes, o no nos van a preguntar. Y entiendo que cada entorno es altamente diferente. Luego viene la estandarización. Y yo aquí rompería una espada para cambiar qué estandarizamos. Hasta ahora hemos estandarizado tecnología. Quizá tenemos que empezar a pensar en estandarizar casos de uso. Es decir, oye, mira, señor profesor, en mi caso, para leerte los materiales del IES, esto es muy bueno. Y mira, hay 2 o 3 herramientas en la red, porque están a 7 euros cada una, que los puedes bajar, los puedes editar, etc. Entonces, yo no le voy a decir que se tiene que comprar un iPad o un Android, unos preferirán uno, el otro, ¿no? Pero quizá donde puedo contribuir y donde me apreciarán más mi valor es ayudarles a estandarizar el caso de uso, porque lo peor es que José María se descarga a los materiales con un protocolo totalmente raro y yo de otro, y luego no somos capaces de contrastar nuestras notas. Entonces quizá nuestro rol va a un rol más de deja la tecnología tranquila, que se la suministren si haga caso, voy a ponerme de acuerdo con José María a ver cómo gestionamos el caso de uso. Es decir, sigue habiendo este rol nuestro y creo que es mucho más, contribuye a mucho más. La verdad es que todo es muy interesante, el tiempo nos apremia, nos va cerrando. Primero pensaba que faltaría tiempo, pero siempre al final nos acaba faltando mucho tiempo. Bueno, a mí me gustaría hacer un resumen, tengo todo lleno de notas por todos lados, así que para terminar un poco el diálogo y lo que estamos haciendo ahora, yo entiendo que el negocio y la presión por parte de los usuarios es brutal, y dependiendo del tipo de negocio creo que influencia más para dar ese servicio, cosa que igual en otros no pasa tanto. Entonces siempre hay que encontrar ese punto común, por no llamarlo sentido común, que algunos dicen que es uno de los menos sentidos que hay hoy día, ¿no? Pero sí que me gustaría resumir, hemos hablado de muchísimas cosas, sobre todo me había gustado mucho que hemos empezado en unos aspectos como estrategia, temas culturales, temas de flexibilidad. Uno de los indicadores así a nivel global es la satisfacción, cómo medir, cómo obtener, bien sea al comedor, estadísticas, las dos, ir a verlos. Yo creo que es importante ese feedback, que es un concepto de ingeniería ya de hace más de 20 años y que tiene ya la economía estandarizado. Luego hemos hablado de ese 2% que contrasta con, bueno, hay que luchar por el valor. Me ha gustado el concepto uno por uno, uno de ahorro, uno de inversión. Yo creo que bueno, es un buen concepto que no creo que esté muy generalizado, pero podemos luchar todo relacionado con el valor. Y luego también esto, yo creo que hoy día pues nos impacta mucho en la movilidad. Yo creo que nos afecta muchísimo en todo ello. Con lo cual sí que daría por cerrado pues el panel, y agradeceros a todos vosotros, que creo que se han merecido un aplauso para compartir experiencias con nosotros.